Pablo lo único que estaba tratando de explicar de alguna manera que lo que le estaba pasando a él era tan malo como que el mismo Satanás lo estaba bofeteando, era tan malo como que tenía una espina hincada en su cuerpo, era algo que le estaba molestando, era algo que no le agradaba. Ahora, ¿a qué se refería Pablo? Se refería, dicen algunos, a persecuciones. Eso ustedes lo han escuchado tantas veces que no voy a abundar mucho en eso. Algunos dicen que eran persecuciones, otros dicen que eran enfermedades físicas, otros dicen que era, qué sé yo, una ceguera en los ojos. Otros dicen que era que Pablo tenía muchas tentaciones, que eran quizás todos esos naufragios que Pablo tuvo. O sea, tantas cosas la gente dice. Ahora, usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Pablo no dijo claro lo que era? Simplemente porque no viene el caso. Tal vez no nos iba a edificar esa razón, ¿no? A veces nosotros nos volvemos a indagar, a preguntar, ¿y por qué esto, por qué aquello? A Pablo no le interesaba eso. Ni siquiera el mismo Pedro, Lucas, que escribió la vida de todos los apóstoles, ni siquiera Lucas mencionó nada de lo que era aquel problema que tenía Pablo. Y eso que andaba con él casi siempre. Ahora yo le pregunto a ustedes, porque sabemos que algo tenía Pablo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes algún aguijón? ¿Tienen ustedes algún aguijón en su vida, algo que le esté molestando? Quizás sea tentaciones. Sí, Señor. ¿Tiene usted tentaciones? ¿Tiene usted tentaciones en su vida? ¿O es usted de esos que dicen, no, yo soy tan buen cristiano que yo no tengo tentaciones? Cuídate. Yo nunca he tenido tentaciones. ¿Qué tú crees, señor? No es fácil. Por allá decía Pablo Clase, lo escuché una vez decir, bueno, hermano, si usted dice que usted no tiene tentaciones, revísese, porque sí va a tener tentaciones. Pablo decía en 1 Corintios 10, 13, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os abra el enemigo, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Esa es la esperanza que tenemos, que aunque tengamos tentaciones, Dios no nos va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Persecuciones, pruebas, también tenemos. Algunos dicen, nunca me falta un problema. Salgo de uno y viene otro. Quizá usted dice, este muchacho es una prueba. Algunas madres se atreven a decir eso, es una prueba este muchacho. Pero ¿por qué no le pasa? ¿Por qué no le pasa al pastor eso? Me pasa a mí, todas estas enfermedades, todos estos problemas, todas estas pruebas. Siempre me enfermo, dicen otros. Las enfermedades físicas. Cuando yo estaba preparando el mensaje, pensé mucho en el Prieto. Pensé mucho en el Prieto porque Prieto tiene una vida entera enfermo. Lo vemos aquí, hoy está ahí, gracias a Dios está el Prieto ahí, pero no sabemos si, ni él mismo sabe si el próximo domingo va a estar aquí. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que le ha acompañado toda la vida. Pero Dios, yo estoy seguro que Dios le ha dicho al Prieto, bástate mi gracia. Dios le ha dicho al Prieto, mi gracia es suficiente. Es todo lo que tú necesitas. Mi gracia es suficiente. Lo importante es que todas esas cosas nos ayudan a bien. Mi esposa está ahí ya, levanta la mano. Ella es mi esposa, estuvo operada, estuvo en la casa por quizás un par de semanas. Me tocó ser enfermera o a mí, pero gracias a Dios ella ya está aquí. Gracias. Yo recuerdo a un hermano, no sé si tienen una vista por ahí, un hermano llamado hermano Siriaco.
Alfonso Siriaco. Yo no sé cuáles de ustedes lo recuerdan a él, pero ahí en una vista hay una foto que no sé si la hermana lo puede poner. Este hermano contó él que una vez él creció en el Evangelio, creció y su abuela lo enseñó a tocar el bandoneón, a tocar el piano, y este hermano tocaba para el Señor. Pero un día el hermano Siriaco dijo, me voy a tocar para el mundo. Y en New York, viviendo ahí, le propusieron a él tocar en una banda. ¿Qué pasa? Que después de una fiesta se fueron a un restaurante a comer, a cenar ahí. Y cuando estaban ahí sentados, hubo un tiroteo en la calle y al hermano Siriaco se le pegó una bala en el hombro, en el brazo aquí. Y dice él contando, lo escuché de su propia boca, que el brazo se le murió. El brazo entero se le murió y la iglesia comenzó a orar por él. La iglesia comenzó a orar por él para que el Señor le ayudara a recuperarse. Hermanos, con muchas oraciones y terapia, el hermano comenzó a mover el brazo. Amén. Comenzó a mover el brazo y ya el hermano comenzó a ir a la iglesia. Luego, la mano se le quedó dura. El brazo estaba bien, lo movía, pero la mano estaba dura. Y siguieron orando. ¿Qué pasó? Que la mano la recuperó también, movía el brazo y eso, pero este dedo se le quedó duro. Y el hermano, ese dedo, aún usted lo ve, que es un pastor de la iglesia, si usted lo ve vestido así, porque es de la iglesia ¿cómo se llama? De Salvation Army. Él es un general ahí, él es el pastor de esa iglesia, pero él, ese dedo todavía lo tiene así duro. Pero él toca el piano y él dice que ese dedito se lo dejó el Señor duro para que se acuerde lo que él hizo, para que nunca se lo olvide. Hermano, ese dedo le ha ayudado a él para bien, porque yo no recuerdo un día que después de esa fecha el hermano me ha intentado tocar para el mundo, sino para el Señor. Amén. Hermanos, todo lo que nos pasa es por algún propósito en nuestra vida. El propósito del aguijón de Pablo dice en la Biblia que fue para que entendamos que su gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Es para mantenernos humildes, de acuerdo al versículo 12, para que nosotros nos mantengamos humildes ante el Señor. Sea cual sea nuestro aguijón, nuestra debilidad, debemos decir como Pablo decía, el versículo 9, la parte B dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la Biblia no nos está diciendo a nosotros que seamos debiluchos, que andemos por ahí diciendo, bueno, yo tengo muchas debilidades y yo estoy bien así, porque así es que el Señor me quiere. El Señor lo que le está diciendo a ustedes, hermanos, lo dijo a mí, es que en medio de esa debilidad, es que cuando Él se engrandece, que en medio de esa debilidad es cuando realmente nosotros dependemos de Dios. Cuando si usted no tuviera ningún tipo de problema, y el mundo así es, que cuando no hay ningún problema, nos enaltecemos. Y si nos enaltecemos, decimos no necesitamos a Dios, porque yo estoy bien. Y si no necesita a Dios, está pero muy mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un aguijón? Que cuando tenemos un aguijón, sentimos que esa debilidad nos motiva a depender de Dios, nos motiva a buscar de Dios, y entonces Dios va a estar siempre presente en nuestras vidas. Lo peor que le puede pasar a alguien es que teniendo un aguijón, teniendo una debilidad, sabiendo que no puede, aún así no pide ayuda. No sé si hay una imagen de un niño, y esta es la historia de un niño que
trataba de levantar una piedra y le dice, pero papi, yo trato y trato y no puedo, dime qué es lo que me falta. Y el papá le contestó, solamente te falta una cosa, pedirme que te ayude. Solamente. A veces Dios nos ve a nosotros luchando y luchando contra cualquier aguijón, contra cualquier problema, y solamente tratamos, pero no le pedimos a Dios que nos ayude. Lo peor que puede pasar es que Dios nos diga, como le dijo a Pablo, Bástate mi gracia. bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Charles Stanley, un famoso predicador, dijo, la gracia inspira una actitud de amor, compasión y preocupación por otros. Y eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. La gracia inspira una actitud de amor, de compasión y amor por otro. Hermanos, Pablo, conocemos su vida. Conocemos la vida de Pablo, que desde que se convirtió, Pablo lo que quería era que otros conocieran del amor de Dios, que otros conocieran a ese Cristo que le transformó, que muchos conocieran la historia de él, porque Pablo en varias ocasiones tuvo que contar su historia, decir cómo él perseguía a la iglesia y cómo Dios ahora le había transformado, cómo Dios había hecho de Pablo una nueva criatura. A veces eso es lo que simplemente nos falta a nosotros, decir de dónde el Señor nos sacó. Usted le dice a cualquier amigo que usted tiene, usted le dice, el Señor me salvó, me sacó de esto y de aquello, y no tiene ni que predicarle un evangelio extendido. Solamente con ese testimonio, esa persona va y puede ser tocado por el Señor. El apóstol Pablo dice, después de haber entendido que ese aguijón, esa realidad le ayudó a mantenerse humilde ante Dios, a mantener sus pies sobre la tierra, a apreciar lo que significaba ese aguijón. Hermanos, a nosotros nos falta entender que cualquier aguijón que haya en nuestras vidas, si el Señor no nos lo ha quitado, lo ha dejado ahí con un propósito específico, y es que nosotros nos mantengamos humildes ante Él y que nos mantengamos pensando que Él es suficiente para nosotros. Hermanos, su gracia es suficiente. La gracia de Dios debe ser suficiente siempre en nuestras vidas. Debe ser lo que realmente a nosotros nos importe. Por eso Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 2 Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Pablo llegó a decir, y sabemos. Y esto es algo que me gusta mucho cuando leo esta palabra ya en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pablo logró entender eso después, porque él dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a sus propósitos son llamados. Toda aquella persona que el Señor llamó, transformó, le dio una nueva vida, todas las cosas le van a ayudar a bien. Dios va a aprovechar, no importa lo que usted tenga, lo va a aprovechar para bien de su vida. Amén, amén, amén. Pablo llegó a decir, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Pablo entendió que es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos.
Es por la gracia de Dios que cualquier amigo que está aquí en esta tarde puede